Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es Yuera YouTube. ¿Qué tal andamos? Aquí estamos un lunes más para traeros noticias frescas de Dragon Ball Online y de Dragon Ball. No sé si habréis visto los vídeos de esta semanita y del anterior, pero estamos haciendo algún directo que otro de otros videojuegos, ¿vale? Con suscriptores de canal, así que si sois suscriptores y os gustaría jugar conmigo en directo, pues solo tenéis que escribirme al correo o en el cajón de comentarios o en el Discord y lo apañamos. Así que bueno, hoy traemos unas cosillas bastante chulas. Pero antes no olvidéis que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, que dejo la cuenta PayPal, Patreon, el botón de unirse por si queréis colaborar económicamente con el canal y el botón de Super Thanks. Así que vamos a darle candela con el vídeo de esta semana. Antes de comenzar, recordaros que estamos con Librería Legends, una tienda que tiene web, online, Instagram y demás, además de tienda física en Albacete. Si buscáis figuras de merchandising baratas a buen precio, van presto de las buenas, cómics y todo lo relacionado con manga japonés. Así que dejaré las señas en el cajón de descripción. También recordaros que estamos con Retro Game, la tienda más grande de España en lo que a consolas retro y periféricos se refiere. Allí podéis encontrar todo tipo de recreativas de consolas portátiles, de mesa, para adaptadores para el móvil y demás. Además tienen precios muy buenos. Retro Game. Y vamos a comenzar con una noticia bastante importante, en este caso para Perú. Y es que se ha abierto en el centro comercial Plaza Norte de Perú un museo de Dragon Ball. Lo hemos estado viendo y es alucinante. Tenéis figuras grandísimas, tenéis un montón de... Tienes hasta un mural con tarjetas de TCG. Tenéis incluso lo que sería una nube Quinton a la que os podéis subir. Estaréis viendo las imágenes. La verdad es que está bastante chulo, es una iniciativa bastante buena. Vale, y además han llevado a un escultor famoso que ha cedido varias de sus figuras. Así que yo os recomiendo que si sois de allí, de la zona, que os acerquéis. En Perú no sé exactamente porque yo soy de España, pero sé que en Perú, en el centro comercial Plaza Norte, lo tenéis. Tenéis hasta un Ozaru, tenéis a Goku transformándose en Super Saiyan, figuras a tamaño real de Freezer, ¿vale? Y en este caso tenéis al escultor Ronald Martínez, ¿vale? Así que... Bueno, no está allí, pero esas figuras las ha cedido él. O sea que es bastante chulo. Os podéis montar en las fotos, os digo, en la nube Quinto para haceros fotos. Os podéis poner al lado de Freezer si os da la gana. Y tenéis además un montón de merchandising también, desde stickers a lápices, cuadernos y demás. Os recomiendo porque además es gratuito. Es completamente gratuito y está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que no tenéis excusa. Si de allí os gusta Dragon Ball, pues ya estáis corriendo para allá. ¿Qué más? Qué mierda que no hagan aquí en España, pero bueno, a lo mejor se ponen las pilas. ¿Qué más? Pues tenemos una noticia bastante importante de lo que sería Dragon Ball Super Hero y PUBG Mobile, porque es que han llegado a un acuerdo de colaboración. Tras el éxito que ha tenido lo que sería la colaboración de Dragon Ball Super con Fortnite, pues en este caso PUBG Mobile se ha subido al carro y tiene la intención de hacer una colaboración. De hecho, se ha publicado en el Twitter oficial de PUBG Mobile que tienen un crossover, una colaboración entre Dragon Ball y PUBG Mobile. No sabemos cuándo saldrá, en algún momento 2023 se supone, para este Battle Royale. Y bueno, en principio esperamos que lo que sea la colaboración esté a la altura, porque Fortnite ha puesto el listón bastante alto, aunque desde mi punto de vista no me ha gustado nada las estéticas de los personajes. Pero bueno, ya lo dije en el vídeo anterior, pero bueno, oye, está bien que Dragon Ball va llegando a más sitios. Así que bueno, y ahora vamos a pasar con las noticias de Dragon Ball Online, que sé que tenéis unas ganas locas, no, lo siguiente. Y vamos a empezar con Super Dragon Ball Online, ese servidor que tenemos ahí oculto, que poca gente conoce y que es un servidor que utiliza un Real Engine y que se ve genial, que es una especie de DBO nuevo. Vale, pues ya están haciendo lo que es la actualización del demo, ¿vale? Con el editor de personajes, por lo que ya vamos a poder ver las diferentes razas y las diferentes caras y peinados y apariencias que van a tener los personajes en Super DBO, lo cual es una cosa buenísima. Tenemos unas ganas locas de probarlo. En cuanto se pueda lo testearemos aquí en Yuera YouTube, que lo sepáis, en este canal, no en ningún otro, en este canal lo testearemos, que lo sepáis. Y también han mostrado un elemento del juego que sería, entiendo, un vehículo, que es la nube Quinton, y tiene una apariencia chulísima. Si meten eso ya va a ser la bomba. Así que bueno, en Super Dragon Ball Online estas serían las novedades. Después, ¿qué más tenemos? Pues a ver, Futuro Revival. Lleva bastante tiempo este servidor funcionando y haciendo pruebas. En este caso, si entrabais en el... A día de hoy podéis entrar aún. Si entrabais... Bueno, a día de hoy ya creo que ya no podéis. Pero si... o sí, ya no lo sé. Pero, no, a día de hoy sí, mañana ya no.
Si entrabais en el servidor teníais cash ilimitado, porque era un alfa, ¿vale? Un alfa que va a sufrir un reset, y ya nos han dicho la fecha del reset. De hecho, en su Discord oficial nos han dicho que la esperada para el reset está cada vez más cerca. Cerrarán los servidores el día 6 de septiembre a las 3 y empezarán un mantenimiento intensivo que durará hasta el 10 de septiembre a las 9 de la mañana, ¿vale? Durante este mantenimiento el servidor va a estar apagado para hacer los ajustes finales y separar las recompensas por haber jugado al alfa y clasificar las cuentas elegibles para dichas recompensas. Es decir, están avisando a todas las cuentas creadas desde el 17 de noviembre de 2021 hasta el 3 de septiembre del 22 para esto. Han dado un agradecimiento a la gente por haber participado, por haber colaborado, y lanzarán algunos códigos con recompensas en el Discord para canjearlo en la web de reinicio. Así que estaros atentos, si queréis, es un servidor bastante chulo. Además, lo que os comenté que tiene, creo, si no recuerdo mal, tenía ultra instinto, así que está muy muy bien. Luego, ¿qué más? Universe Revelations, que ya hablamos hace tiempo, que se lo había subido al carro de lo que era reversionar Dragon Ball Online, y en este caso tienen el Dragon Ball Online Remastered. Os estoy enseñando algunas imágenes aquí. También va a utilizar un Real Engine, pero la diferencia es bastante grande respecto a uno y otro. Las dos son estéticas distintas, pero tienen muy buena pinta lo que es el progreso de lo que está haciendo Universe Revelations con Dragon Ball Online Remastered. Así que espero que os molen las imágenes. Ya veis que se puede volar, que se puede ir por la ciudad, los personajes adultos y muchas cositas más. Así que yo creo que va a tener buen futuro. Estamos esperando a que salga, pero ya sabéis que esto va poquito a poco, sobre todo si se trabaja con un Real Engine, aunque ya nos han enseñado algo de Blender de lo que sería Black Freezer y Goku Blue. Así que bueno, iremos viendo a ver qué se cuece. Y por último, porque de Hope en este caso no tenemos muchas novedades, y de Galaxy tampoco de momento, en Crisis va a haber una actualización. Ya sabéis que Crisis es el servidor que actualmente tiene más gente, por lo que me están diciendo los suscriptores, más gente jugando online. Pues que sepáis que en Crisis cada semana hacen actualizaciones, y en este caso tenemos las notas del parche 2.18. Todas las novedades las publican en su Discord y también en su web, pero si las queréis conocer de primera mano, hablar con nosotros. Vale, en este caso han estado desarrollando una expansión para la CC Dungeon, que aún no está incorporada. Pero lo que han metido, lo que van a meter en el parche 2.18, es un apartado en el menú de opciones para seleccionar las partes del disfraz que se desean mostrar. Igual que habían metido lo que es la selección de aura y efecto, ¿vale? Para poder intercambiarlas, es decir, tú tener el efecto que quieras y el aura que quieras, al margen de que vaya ligado una con otra, podéis elegirlas, podéis variarlas. Pues ahora va a ser con los dojis, ¿vale? En este caso, en los dojis vais a poder elegir, ya lo estaréis viendo en la imagen, las partes que queréis que se muestren del doji o no, además de la posibilidad de ocultar los guantes, lo cual eso está bastante chulo. A mí me parece que Crisis está haciendo que lo que es la customización del personaje sea mucho más extensa. Y luego, por otro lado, también nos han dicho que se va a crear una nueva variable para almacenar la información relativa a las banderas seleccionadas por el jugador. Esto quiere decir que permitirá que el servidor y el cliente conozcan, guarden y muestren en terceros la configuración exacta realizada por cada uno, ¿vale? O sea, para poder compartirlo. Así que bueno, que sepáis que Crisis tiene una semanita buena con esta actualización y va a estar muy guay. Y poquito más, hasta aquí el vídeo de noticias de Dragon Ball esta semana. Espero que os haya molado. A nosotros nos encanta daros las novedades. Esta semanita intentaremos testear Dragon Ball Online y Unlimited, que no me sale. Pero bueno, cualquier cosita os iré mostrando. Y no os perdéis los directos con los suscriptores, porque están muy divertidos. Y poquito más, que muchas gracias por pasaros, gracias a los nuevos suscriptores, y si no estás suscrito y te mola el canal, no olvides suscribirte, dale like y a la campanita. Nos vemos esta semanita. Un saludete, chao.